Eh, Buenas tardes. Estamos el equipo de 5 y el día de hoy les vamos a presentar la práctica 5 que es determinación de la concentración de glucosa en sangre. El equipo está conformado por Hilary, Jocelyn, Alfonso y Carla Mariana. Ok, los objetivos de esta práctica son que a través de una prueba fotométrica se determine la glucosa en plasma y cuantificar la cantidad de glucosa en la sangre. Bien, la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo y sin ella ninguna función biológica se podría llevar a cabo en nuestros órganos. Además, es una especie de combustible que permite realizar las actividades diarias. Esta molécula de glucosa es una molécula orgánica que ah, este, está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno y su fórmula es C6H12 y O6. El primer carbono es un grupo carbonilo y los demás carbonos tienen grupos hidroxilos OH. Algunas características de la glucosa es que es una hexosa, lo que quiere decir que tiene 6 átomos de carbono. También una aldosa que posee un grupo aldehído o carbonilo en el primer carbono. Tiene grupos hidroxilos OH que también se encuentran en los alcoholes, forma cristales sólidos, es soluble en agua y tiene sabor dulce. Siguiente, por favor. Ok. Alguna de sus clasificaciones podría ser la aldosa, que es un monosacárido, que es un cierto tipo de azúcar conteniendo un grupo aldehído por molécula, y también como cetosa, que es otro monosacárido con un grupo cetona por molécula. Ok. La unión de los monosacáridos por medio de un enlace o glucosídico lleva a una clasificación más compleja en estos azúcares, pero para poder agruparlos de mejor manera, se van a encontrar cuatro grandes grupos, por así decirlo, y el primero de ellos serían los monosacáridos, que consisten en un único azúcar. Algunos ejemplos sería en lo que nos vamos a enfocar en esta práctica, como la glucosa y la fructosa. Dependiendo del número de átomos de carbono, el hidrato de carbono puede ser triosa, tetrosa o pentosa. Todo dependerá de la cantidad de átomos que tengan. El segundo grupo serían los disacáridos, que van a contener 2 unidades de azúcar. Y el tercer grupo serían oligosacáridos, que contienen de 3 a 10 unidades de azúcar. Por último, encontramos al grupo polisacárido, que va a contener más de 10 unidades de azúcar. Ok, las funciones de la glucosa es que sin la glucosa ninguna función biológica se podría llevar a cabo en nuestro cuerpo y organismos, ya que esta es la principal fuente de energía en nuestro sistema y aparte es una manera de poder llamarlo combustible, ya que gracias a la glucosa podemos realizar nuestras actividades diarias. Una de ellas es la digestión, la multiplicación celular y la reaparición de los tejidos. Glicemia es la concentración de glucosa en sangre. Esto es el nivel de glucosa, o sea,
la cantidad de azúcar que contiene la sangre. Otro nombre con el que se le denomina la glucosa es glucosa en suero o también glucemia. Normalmente se mide en milimoles por litro o en miligramos por decilitro. En condiciones externas o internas de la naturaleza de la glucosa plasmática no debe pasar arriba de 11 mol por litro, después de la ingesta de consumir cantidades grandes de hidratos de carbono. También después de consumir alimentos con la absorción intestinal de carbohidratos, hace que las concentraciones de glucosa en sangre aumenten con rapidez y ello estimula la secreción pancreática de insulina. Así, los adipocitos, células musculares y hepatocitos toman a la glucosa sanguínea, y esto se debe gracias a la actividad hormonal. La glicemia se puede tratar y controlar por medio de la insulina, ya que esta es un regulador de torrente sanguíneo, es decir, el principal, y con un nivel alto de insulina, estas se pueden impulsar para afuera de azúcar, llegando al músculo, grasa y células del hígado para poder tenerlo almacenado. En cambio, los niveles bajos hacen que el azúcar y demás combustibles se liberen y vayan de nuevo a la sangre. Y así, la insulina va en incremento a la hora de consumir alimentos. Entonces, lo ideal es poderla controlar. El páncreas en condiciones normales provee una tasa constante de insulina de 22 mU/dL. Esto se debe a que la parte incrementada sobre la ingesta es idealmente que se debe buscar o imitar este comportamiento sobre pacientes diabéticos con infusiones de insulina. La insulina se puede dividir en 3 clases de acuerdo a su origen. Una es la bovina, la porcina y la humana. La duración de cada una puede ser ultra rápida, que sería la Lispro, la rápida es la insulina regular y la intermedia, que es la NPH. Hay otro que es la lenta y la ultralenta. Según las costumbres comunes, es que según en los 3 alimentos que hacemos por día, la comida normalmente es entre las 12 y las 14 horas. Esto se puede decir que es la ingesta fuerte durante todo el día. Así que se sugieren que las estrategias sean de 3 o 2 dosis diarias programadas antes de cada comida. Se debe a los tiempos de absorción, donde se sugiere que las comidas sean programadas durante las dosificaciones de insulina Lispro, que son 15 comidas antes de la ingesta, y la insulina regular deberían de ser de 30 a 45 minutos antes. En los esquemas propuestos, el objetivo que tenemos es proveer una alta concentración de insulina durante la absorción postprandial por medio de una insulina de acción rápida, que sería la insulina Lispro o la insulina regular. Todas estas concentraciones se deben a través de una insulina lenta de liberación. Tenemos 3 opciones. Una es la NPH, la insulina lenta o la insulina ultralenta. Ya los pacientes deberían escoger alguna de estas 3, de acuerdo a sus gustos o posibilidades. Ok, en una persona normal, es decir, que no tiene diabetes u otra enfermedad metabólica, los valores de glucosa son los siguientes. En ayunas, los valores estándar son entre 80 y 100 miligramos sobre decilitro, mientras que valores bajos son de 70 miligramos sobre decilitro y los valores altos son de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Esto nos indica que podemos tener una prediabetes. Si se superan los 100 miligramos sobre decilitro, es un indicador de que tenemos diabetes. Los valores postprandiales, es decir, después de la comida,
son de 120 a 140 miligramos sobre decilitro, valores estándar. Los valores bajos son entre 110 y 125 miligramos sobre decilitro y valores altos son 140 a 199 miligramos sobre decilitro, que nos indica que tenemos una prediabetes. Y si se superan los 200 miligramos sobre decilitro, tenemos diabetes. Siguiente, por favor. Las alteraciones del metabolismo de la glucosa dan origen a dos enfermedades metabólicas muy importantes, que son la obesidad y la diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece como consecuencia de la deficiencia absoluta o relativa de la insulina, debido a alteraciones de su síntesis, secreción o función. La deficiencia de insulina da lugar a alteraciones del metabolismo glucídico, lipídico, proteico e hidromineral. La diabetes mellitus es una enfermedad muy común y extremadamente grave. Su importancia no se debe solo al problema agudo producido por las alteraciones metabólicas, sino también a una serie de complicaciones que aparecen a largo plazo, dando origen a micro y macroangiopatías, que afectan fundamentalmente ojos, nervios, vasos sanguíneos y riñones, lo que origina una alta mortalidad, siendo una causa importante de ceguera, amputaciones en adultos, favoreciendo además la insuficiencia renal y cardiopatía isquémica. La diabetes se clasifica en dos tipos, la tipo 1, que es la diabetes mellitus insulinodependiente, que por lo general se manifiesta repentinamente en la niñez, y el tipo 2, que es la diabetes mellitus no insulinodependiente o diabetes mellitus de aparición en la madurez, que en general se desarrolla de manera gradual luego de los 40 años, y la diabetes gestacional, que esta es transitoria y se manifiesta como un tipo 1. La hiperglucemia es la palabra médica usada para referirse a concentraciones altas de azúcar en sangre. La hiperglucemia ocurre cuando el cuerpo puede fabricar insulina, diabetes tipo 1, o bien cuando no responde adecuadamente a la insulina, diabetes tipo 2. Las manifestaciones clínicas de estas enfermedades son la polidipsia, que es el aumento de la sed, la polifagia, que es el aumento del apetito, la poliuria, que es el aumento de la secreción urinaria, pérdida de peso y astenia, que es la fatiga intensa. Estas enfermedades pueden generar complicaciones a largo plazo, como las complicaciones agudas, como son la cetoacidosis metabólica, que se presentan diabéticos descompensados debido a la oxidación de las reservas lipídicas con aparición de cuerpos cetónicos en la sangre, rompiendo el equilibrio ácido-base con la consiguiente disminución del pH en sangre. La hipoglucemia, que es el descenso de la glucemia por debajo de su nivel normal, que esta puede ser leve, moderada o grave. En las complicaciones crónicas tenemos a la microangiopatía, que afecta a pequeños vasos, como por ejemplo la retinopatía diabética, que es bastante frecuente. Puede llegar a provocar ceguera, y la nefropatía diabética, que es responsable de la insuficiencia renal. También tenemos a la macroangiopatía, que afecta a grandes vasos, sobre todo de extremidades inferiores. Esta puede ser la causa de la gangrena del diabético, que es menos frecuente cuando hay control en la diabetes y cuidado de los pies. Y por último tenemos a la neuropatía, que son alteraciones en el sistema nervioso con repercusión en la sensibilidad en nervios motores y sensitivos en el sistema vegetativo. El siguiente método es enzimático colorimétrico porque se agrega una enzima y esta enzima va a desarrollar un color. La cuantificación de la glucosa se realizó con el método enzimático colorimétrico de la glucosa oxidasa peroxidasa, que son estas enzimas las que se emplean en el método. Y la técnica se fundamenta en el uso de las dos reacciones acopladas catalizadas por las enzimas glucosa oxidasa y peroxidasa, que convierten la glucosa en quinoneimina, que es un compuesto que absorbe a 500 nanómetros. Siguiente, por favor. Ok, las reacciones que tienen lugar en el tubo de ensayo. En el tubo de ensayo se deposita una gota de muestra del paciente que se distribuye uniformemente desde la capa difusora a las capas reactivas. La glucosa se difunde a la capa reactiva
y la oxidación de la glucosa contenida en la muestra es catalizada por la glucosa oxidasa para formar peróxido de hidrógeno y glucanato. Como podemos ver en la imagen, es la primera reacción. Y esta reacción va seguida de un acoplamiento oxidativo del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, en presencia de peroxidasa, oxida al cromógeno en un compuesto rojo, como podemos observar en la segunda reacción. La concentración de peróxido de hidrógeno es proporcional a la concentración de glucosa. Siguiente, por favor. Ok, a continuación tenemos en la imagen un espectrofotómetro, también conocido como colorímetro, y tiene un funcionamiento a base de una fuente de luz que proviene de una lámpara especial que posee y manda un haz de luz que pasa a través de, como podemos ver en el diagrama, el lente, que también es conocido como colimador, y llega hasta una rejilla que podría decirse que funciona como un prisma y separa la luz. Al ser un prisma, separa la luz y entonces las longitudes de onda se dividen. Una sola longitud de onda se divide en varios colores y la rejilla gira para que solamente un determinado haz de luz o una determinada longitud sea la que salga de la rendija. Una vez sale la luz, interactúa con la muestra y aquí es donde se miden o donde se ven dos aspectos claves que vienen a ser la transmitancia y la absorbancia de la muestra. La transmitancia es la cantidad de luz que pasa completamente a través de la muestra y golpea el detector, mientras que la absorbancia es una medición de la luz que es absorbida por la muestra. Ya finalmente, el detector de la luz eh, que va a transmitir esta longitud de onda va a llegar a una pantalla digital que va a convertir la información. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a analizar un poco la ley de Lambert, que podríamos decir que en parte en esa se basa la formación el funcionamiento del colorímetro y pues básicamente explica que es una relación, existe una relación exponencial entre la transmisión de la luz a través de lo que sería una sustancia dentro de un tubo de ensayo o una muestra y la concentración de la misma, o sea, de la sustancia, así como también entre la transmisión y longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Aquí tenemos a continuación la fórmula de la absorbancia, donde epsilon viene siendo el coeficiente de extinción molar, B viene siendo la longitud de paso de la cubeta y C viene siendo la concentración de la disolución. Siguiente, por favor. Pues bueno, una vez llevada a cabo esta práctica, los análisis del colorímetro arrojan los resultados. Y bueno, la muestra se tomó y fue usada en donde el análisis se ocuparon 3 tubos de ensayo que vienen a ser uno en donde se le agregaron 10 microlitros del reactivo estándar de glucosa y obviamente los 1000 microlitros del reactivo de la glucosa. Al mismo tiempo, otro tubo de ensayo, se le fueron agregando 10 microlitros del suero del paciente o de la muestra del paciente, más 1000 microlitros del reactivo de glucosa, igual que el anterior. Y bueno, obviamente el tubo blanco o el tubo base, que viene a ser solamente los 1000 microlitros de el reactivo de glucosa. Y ya una vez realizadas las reacciones, pasados los 10 minutos aproximadamente,
se hizo el análisis dentro del colorímetro y se obtuvo la absorción del tubo estándar, que viene a ser de 0.229, y la absorción de la muestra viene a ser de 0.231. Ya desarrollando los cálculos, a través de la fórmula, pudimos determinar un valor de 100 miligramos sobre decilitro. Siguiente, por favor. Pues bueno, la cuantificación de la glucosa es importante. Podemos concluir como grupo, ya que definitivamente los niveles altos de glucosa en sangre vienen a acarrear repercusiones pues demasiado perjudiciales para el organismo, y pueden desarrollar enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Es por esto que a personas diabéticas se les recomienda mucho estarse en constante chequeo y hacerse esta prueba de glucosa sanguínea. Sabemos también que los tejidos los tejidos se pueden atrofiar debido a una acumulación excesiva de glucosa en sangre. Entonces, por esto es que necesitamos analizar cuando un paciente es propenso a tener la diabetes, la glucosa demasiado alta, pues poder analizar los niveles de glucosa que tiene.